Cuánta alegría nos da realmente encontrarnos nuevamente en este sábado para meditar en las cosas de Dios. Todo lo que Dios hizo para nuestra bendición, para nuestro deleite espiritual, y amigos y hermanos en Cristo, cuánto nos hace o cuánto bien nos hace el Señor, ya que Dios creó el sábado para que realmente nosotros podamos colocarnos en conexión con Él, meditar y así por supuesto andar en sus caminos y caminar cerca de Él. Allí en la pantalla vemos única fuente de verdad, claro, y eso es lo que estamos recalcando en cada tema. Nunca jamás olvidemos que la única fuente de verdad, la llave para heredar el reino de los cielos, es realmente la inspiración que Dios dio a los profetas y fue registrada en las Sagradas Escrituras. Cuán grande es el amor de Dios, a fin de que podamos realmente heredar la vida eterna y ser salvos. Por eso hoy como sábado, y lo hacemos frecuentemente, lo hacemos siempre, ¿verdad? Vamos a meditar en las obras de la creación de Dios. No olvidemos nunca de que el sábado es el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios y fue dado realmente para que recordemos la creación. Si el hombre hubiese guardado el santo sábado, cuán diferente sería la historia de esta humanidad. ¿Por qué? No habría ateos en el mundo. Digo esto porque hay influencias muy grandes en este momento en la tierra que tratarán de cambiar el día de reposo. Meditemos en las cosas del Señor a continuación. El hombre, con toda su sabiduría, ¿verdad?, no puede hacer nada de lo que hemos visto recién. Solamente nos recuerda a ese Dios eterno, que todo lo hizo para bien nuestro. Nosotros arruinamos la naturaleza y nos encontramos en un mundo confundido realmente, porque hasta los hombres llegaron a negar al Creador. Meditemos profundamente en este sábado en las cosas de Dios y en el mensaje del pueblo de Dios para esta hora en la cual nos toca vivir. Pero vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre, ¿verdad? A fin de que podamos, mis amigos, realmente ser guiados por el Espíritu de Dios. Cada uno en sus hogares, cada uno en su lugar donde vive, en diferentes partes de la tierra. Meditar en las cosas del Eterno, para que realmente podamos ser imbuidos del Espíritu de Dios. La única manera de que alcancemos a entender la verdad y llegar a ser salvos. Oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por todo lo que tú haces por nosotros en cada momento. Cada latido de nuestro corazón habla de tu amor insondable. Te ruego que bendigas a mis hermanos en la fe y a mis amigos en diferentes lugares del mundo donde se encuentren, puedan ser alcanzados por la verdad que tú has dejado para que todos pronto lleguemos a una eternidad. Condúcenos aquí también al llevar adelante esta programación. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios nos acompañe, que Dios nos bendiga, mis amigos, y podamos llegar realmente a pensar en las cosas de aquel que lo hizo para nuestra bendición. Todo fue hecho para nuestra bendición. Vemos el título del programa de hoy: Centinela despierta. Indudablemente que esto nos lleva a meditar en un pasaje de las Sagradas Escrituras que vamos a leer
Y no solamente en un pasaje, sino que en muchos pasajes, y que tienen que ver con la historia humana, pero es así la profecía. Dios permite que se vaya repitiendo a través de diferentes momentos, a fin de que podamos entender, podamos comprender lo que nos espera y, por supuesto, en esta hora final del conflicto en la cual nos encontramos viviendo. Ahora bien, Adán y Eva fueron creados perfectos a imagen de Dios. Estaban en aquel hogar feliz, donde no había mancha ni arruga, ni nada semejante. El pecado no había entrado y el Señor se había encargado de instruirlos profundamente para que nunca entrase en este mundo. Pero desgraciadamente nuestros padres entregaron al dominio del mal o del maligno, ¿verdad? El autor del pecado le entregaron y cayeron en la desgracia, pero Dios no nos abandonó. Vemos en la pantalla allí a nuestros padres ahora, no ya más gloriosos, pero vestidos con túnicas de pieles. ¿Qué indicaban las túnicas de pieles? Recordaremos. Indicaban que Cristo mismo habría de dar su vida por nosotros, aquel cordero inmolado, como aparece en las Sagradas Escrituras. Vendría para buscarnos y el Señor vendría para que un día podamos vivir por una eternidad y no haya más dolor, sufrimientos y tristezas como hay en esta tierra y como hay en este mundo. Después el pecado se multiplicó en gran manera. Vemos allí, ¿verdad?, en la pantalla, cuán rápido llegaron los días de Noé. En realidad en el 1600 aproximadamente ocurrió el diluvio. ¿Por qué digo esto? Porque tan poco, ya el hombre vivía más cerca del milenio, en los días primeros de la historia humana, ¿verdad? Contrario a lo que muchos dicen, por supuesto, inclusive la ciencia, cuando malinterpreta y no quiere creer en la palabra de Dios. Pero ahí vemos a Noé, después del tremendo cataclismo, de aquel diluvio que terminó con todo pecador. Y allí estaba Noé y su familia. Solamente ellos y los animales que Dios había permitido que entrasen dentro del arca, para que realmente la especie pudiese ser conservada, para que el hombre pudiese nuevamente poblar la tierra. El Señor por amor envió las aguas del diluvio. Y mis hermanos en Cristo, a veces pensamos que Dios es duro, que Dios manda los juicios porque Él es duro. No es así, sino todo lo contrario. Porque si Dios no hubiese enviado el diluvio, en realidad el mundo se hubiese terminado muy pronto. Desgraciadamente, la mente humana se entregó al pecado y en gran manera, pero allí Noé, ese gran siervo de Dios, agradeció al Todopoderoso por la forma en que los había Él guiado y conservado en aquel inmenso océano sin fin, ¿verdad? Y entonces se pudo otra vez, dice la palabra de Dios, sentir olor grato. ¿Por qué? Porque el corderito que estaba haciendo en ese momento, participando del sacrificio, simbolizaba a Cristo y simbolizaba a aquella salvación tan grande que el Señor nos ofrece. Pero el pecado pronto se multiplicó. Allí vemos la torre de Babel, que significa confusión. En realidad Dios había ordenado que ellos se esparcieran sobre la tierra. Dios no quería las grandes ciudades en este mundo. Quería que la tierra fuese poblada por seres santos y felices. Ya el pecado había entrado, pero pronto, muy pronto después del diluvio entró la rebelión. Y aquella torre de Babel fue edificada, como dice la Escritura. Vamos a leer en Génesis 11:4 allí. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, en abierta oposición a Dios. El Señor les había indicado que se esparciesen sobre la tierra y poblasen la tierra, ¿verdad? Sin embargo, ellos dijeron, no queremos estar todos juntos. Y eran los malignos, porque en realidad buscaron, se apartaron de aquella montaña de Ararat, ¿verdad? Y donde estaba el arca, eran los que se rebelaban ya contra Dios, y se establecieron en tierras fértiles de la Mesopotamia, de manera que, y hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Así dijeron. No sea que Dios nuevamente nos destruya, o venga otra vez un cataclismo y destruya todas las cosas. Por eso
en realidad, y ahí aparece una ciudad que ya hemos visto muchas veces, pero la vemos nuevamente, Babilonia. Y la Torre de Babel formó parte de la antigua Babilonia y también de aquella Babilonia de 6 siglos antes de Cristo, donde ya sabemos las profecías que se iniciaron allí. Los hombres se encontraban alejados de Dios. Preferían adorar a otras deidades que nada tenían que ver con el Dios omnipotente. Por eso el nombre Babilonia significa puerta de los dioses, para que nos demos una idea. Y todos los jardines colgantes y demás que allí se construyeron fueron hechos en honor a aquellos dioses del paganismo. Pero Nabucodonosor, ese rey, ¿verdad?, de la Neo-Babilonia, me refiero al imperio neobabilónico, ¿verdad?, Dios un día le dio una visión, una tremenda visión en donde el profeta Daniel se le explica esa gran estatua que indicaba los 4 imperios universales. El imperio de Babilonia no duraría para siempre. Nabucodonosor tenía que entender eso. Y el profeta de Dios le explicó, aún siendo muy joven, porque se encontraba allí ahora cautivo en el cautiverio de Babilonia, pero el Dios lo usó. Lo usó para explicarle a aquel monarca, ¿verdad? Tú eres aquella cabeza de oro, le dijo el profeta Daniel. Tú eres aquella cabeza de oro. Y yo imagino como Nabucodonosor se alegró cuando escuchó eso, pero con la siguiente frase no habrá quedado muy satisfecho, ¿verdad? Y después de ti se levantará otro reino. De manera que le indicaba claramente allí, y eso debe quedar grabado en nuestra mente, porque en estos días vamos a estudiar temas muy grandes. Ya veremos al finalizar hoy el anuncio que va a seguir y tiene que ver con cosas que están aconteciendo ahora, en este tiempo en el cual nos toca vivir. Por eso, amigos míos, Dios nunca nos abandonó. Recordemos, hermanos, que tenemos que estar en comunión con Él constantemente, si queremos heredar la vida eterna, porque tenemos una historia que analizar. ¿Por qué el Señor Dios? Y saben, hay 2 profecías, me refiero, 2 tipos de profecías, ¿verdad? El propósito de Dios al darnos las profecías incondicionales. Hay profecías que el hombre no las puede guiar, se van a cumplir porque Dios así prometió y así Dios guió a los profetas para que se cumpliesen. Leamos San Juan 14, 29 y lo que dice allí. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. O sea, esas profecías marcarían los hitos a través de la historia humana hasta cuando Cristo regrese, amigos míos. Esas profecías tan grandes, ¿verdad?, eran dadas para que el hombre pudiese entender y comprender cuánto nos ama. Vemos un ejemplo allí de esa profecía, la profecía de los 2300 años. Esa fue claramente dada por Dios, revelada al profeta Daniel también, en otra etapa de su vida, por supuesto. Y vemos el 457 a.C., comenzó y allí habrían de pasar 2300 años. Allí fue dada la orden, tal cual Dios decía, hay una profecía incondicional. No puede ser movida por el ser humano, no fue movida. Cuando el decreto de Artajerjes, que es verdad, el tercer decreto fue dado, y entonces comenzamos a contar de acuerdo, dice la palabra de Dios. Llega hasta el año 27 de la era, ya por supuesto, yo diría, Jesús ya estaba en este mundo. ¿Y en qué momento, en qué lugar? En las aguas bautismales. Cristo se bautizó en el año 27 de la era cristiana, allí para ser nuestro ejemplo. Cuando conocemos la salvación, Él nunca cometió pecados, pero la Biblia decía que Él iba a pasar por el camino que nosotros tenemos que pasar para ser Él nuestro poderoso Salvador, pagando así la muerte eterna, como vemos allí a la mitad de esa semana profética, la última de las 70, ¿verdad? En la semana allí 69 o la 70, llegamos hasta la mitad, en el año 31 de la era cristiana, y en el 34, como vemos en la pantalla, se termina el tiempo de misericordia para el pueblo o la nación de Israel, que no cumplió el alto cometido que el Señor le encargó. Y lo recalco, porque no sea que a nosotros, conociendo una verdad tan grande, nos vuelva a pasar lo mismo. Y allí encontramos ahora los 1260 años, que habrían de comenzar en el 538 de la era cristiana, y habrían de dirigirse hasta el año 1798. Así aconteció.
la tremenda y terrible persecución que aconteció en esos días. Y llegó hasta el año 1844, donde terminamos, ¿qué? Los 2300 años proféticos. Y a partir de ese momento ya no hay más profecías con fechas, solamente acontecimientos. Y algunos tratan de colocar acontecimientos para que terminen de alguna forma acercándose a alguna fecha. No hagamos caso a los tales predicadores, porque no provienen de Dios. En realidad, nunca más Dios pondría una fecha porque ya estaría muy cerca. Comenzaría ya el juicio investigador, breve y corto, el gran día de expiación, que ya comprendemos y estudiamos, ¿verdad? Llegó 1844, la profecía condicional. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, el Señor quería llevarnos pronto a la eternidad. El día de la expiación que estaba en el templo terrenal, que es símbolo del celestial, indicaba que el Yom Kippur, ¿verdad? Ese día de expiación era breve, corto. Ante la presencia del Eterno, el sumo sacerdote entraba. Y mis hermanos, tenemos que meditar, porque Cristo está realizando esa obra a partir de ese año en el santuario celestial, no creado por mano humana, sino que es el santuario donde una vez se originó el pecado y Cristo intercede por nosotros por breve tiempo antes de regresar a este mundo y habrá de terminarse para siempre el pecado, la tristeza y el dolor. Ahora sí, leamos lo que dice el profeta Isaías allí en su capítulo 46, el desafío de nuestro Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Debería darnos mucha seguridad este pasaje de las Escrituras. ¿Por qué? El Señor dice, mi consejo permanecerá. Rubén me dice a mí, mi consejo va a permanecer a pesar de que los hombres digan otras cosas. Dice a ti, Santiago, Juan, Elena, lo que fuere, el nombre que tengamos, el lugar en donde habitemos en esta tierra. El Señor se acerca para decirnos, yo tengo el control de la historia, el pecado no va a durar para siempre. Las pandemias y la tristeza, la muerte y el dolor no van a durar por mucho tiempo en este mundo. Eso es lo que el Señor nos indica con toda claridad, pero nos dice algo más todavía en este texto. Dice, mirad hacia el pasado y ved que todo se cumplió. Todas las profecías que ya estudiamos, se cumplió todo de acuerdo a lo que el Señor nos indicó. Hay profecías que son condicionales y dependen de nuestra entrega al poderoso Redentor y Salvador. Y ya veremos enseguidita algo acerca de ello. Vemos allí el propósito de Dios al darnos profecías condicionales. Y vamos a analizar un poquitito el caso de Israel. Ustedes saben que Israel tendría que haber entrado en la tierra prometida. O sea, allí dice, Dios prometió introducirlos en Canaán en muy poco tiempo. Pocos días en realidad. Ellos entrarían en la tierra prometida. El Señor obró poderosamente, los sacó de Egipto, los llevó, pero cuando llegaron allí vieron las murallas de Jericó y entonces allí entró la prueba de la fe que ellos tenían. ¿Cómo nos puede pasar hoy a nosotros? Cuidado, mis hermanos en Cristo, con estas cosas. Lo que el Señor nos indica, nunca debemos dudar de Él. El Señor tenía el propósito de introducirlos en Canaán y establecerlos como una nación santa, sana y feliz, para que diese el mensaje a la tierra y el pecado tuviese mucho menos efecto. Pero desgraciadamente ellos escogieron, en su inmensa mayoría, por supuesto, ¿qué escogieron? El desierto, 40 años en el desierto. Leamos lo que dice allí Hebreos, el apóstol Pablo, en el capítulo 3, el verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Qué tremendo, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que le afrentaron a Dios, lo provocaron a Dios con su falta de fe. El Señor se disgustó de ellos. Allí dice la palabra de Dios lo siguiente.
¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? El Señor había dicho hasta que no muera el último de estos que desconfiaron, y saben que el Señor aún en eso mostró su amor. El enojo de Dios, la ira de Dios es para nuestra bendición, porque aún cuando destruya el pecado para siempre será para nuestra bendición. El Señor te dice, hoy te llama para que seamos salvos. Nos encontramos al final del conflicto cuando Cristo va a regresar por segunda vez. Tenemos que meditar en gran manera. Pero sabes, hermano, el Señor estuvo disgustado. Y allí encontraron muchos en el desierto, encontraron la salvación. Aun cuando morían, encontraron y se entregaron al Salvador, pidieron perdón por la falta de fe, la desconfianza y, por supuesto, alcanzaron la vida eterna. Un día los encontraremos en la eternidad, pero la mayoría pereció en el desierto. Ahora bien, la actitud de Jesús. Cristo, nuestro poderoso Salvador, 4000 años después que el pecado se inició en este mundo, vino y murió en la cruz del Calvario. Pagó la muerte eterna que nosotros teníamos que pagar. ¿Qué actitud tenía Jesús con respecto a las profecías? Es bueno que recalquemos esto. Leamos allí en San Lucas capítulo 9, el verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. No era fácil ir para Jerusalén en el caso de él, ¿verdad? Él sabía, y era la última semana, ya aún profética, él sabía que todo se iba a cumplir. Él oraba al Todopoderoso para que pudiese vencer al tentador y pudiese ser mi Salvador y tu Salvador. Y ¿sabes? Allí es lo que dice la palabra de Dios. Cuando se cumplió el tiempo, Él afirmó su rostro. Esta expresión me gusta mucho. ¿Por qué? Porque se afirmó de la firme palabra profética, como nosotros también tenemos que hacerlo hoy. Tenemos que confiar en el Señor, entregarnos y saber que la vida que tenemos hoy es una vida pasajera. Pronto llegará la eternidad y viviremos por los siglos sin fin. Para siempre estaremos con el Rey del universo. Ahora bien, continuemos leyendo allí lo que dice en San Juan capítulo 28 y el capítulo 19, el verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Hasta en ese momento dramático, cuando Cristo estaba suspirando en sus últimos suspiros y entregándose a la muerte eterna en la cruz del Calvario, Él no sentía la presencia de Dios. Pero conocía lo único que él podía acordarse era de las profecías que él había escudriñado y estudiado, como nosotros también tenemos que hacer. Y dice que el Señor estaba tan unido a esas profecías. ¿Y qué dijo? Sed tengo. 1000 años antes de los acontecimientos había sido dicha esta frase. Por lo tanto, muchos después recordaron el cumplimiento de la profecía y se convirtieron en el día de Pentecostés. Confiamos en el Señor. Es Cristo para nosotros la fuente de todo consuelo. Es Jesús la fuente de toda bendición. Es Cristo para nosotros realmente ese Jesús que nos ama tanto. Hermanos, hay peligro que estemos aquí tan apegados a este mundo, aferrados a esta tierra y no entendamos realmente las cosas eternas y espirituales. Analizando el imperio neobabilónico, vamos a ver o recordar algunas características de ese imperio. Babel significa confusión, ¿verdad? Y encontramos allí que tenía 2 murallas, la capital del imperio babilónico, ¿verdad? O sea, la ciudad de Babilonia, 2 murallas concéntricas. La mayor tenía un perímetro, como dice allí, de 90 kilómetros, y una altura de 100 metros aproximadamente, 30 metros de ancho, para que nos demos una idea. Los carros de guerra podían allí dar vueltas sin problemas. Se burlaban simplemente de los enemigos, porque el arma más fuerte eran esas murallas, enormes, que nadie podía. Por eso el rey Nabucodonosor dijo, ¿y quién podrá realmente terminar con este imperio? Nunca. Pero Dios había indicado claramente que había de terminar. 25 avenidas la cruzaban de norte a sur y de este a oeste. En realidad eran avenidas amplias, imponentes para aquellos días. Así nos dice la historia. Los jardines colgantes en honor a los dioses
Desgraciadamente los dioses, las deidades paganas, ¿verdad? Ellas se encontraban en la altura. Hasta hoy la ciencia estudia la manera en que levantaban el agua a esos jardines colgantes. Claro, el sistema de riego es una de las maravillas que hasta ahora los hombres no alcanzan a comprender del todo. Al ver ruinas de aquella antigua Babilonia, ¿verdad?, solamente pueden estudiar algunas cosas e imaginarse lo que esto significa. Grandes palacios, por supuesto, estaban en diferentes lugares, ya vamos a ver enseguidita. 54 torres templo. Imaginémonos, o sea que era un centro religioso específicamente, en honor a las deidades paganas. Aquellos hombres que se habían revelado en la Torre de Babel, ¿verdad? Así es el pecado. Habían pasado cientos y cientos y cientos de años, sin embargo el pecado se multiplicaba más y más. Y ahora Nabucodonosor había llenado desde esas torre-templos en donde también adoraban a los dioses de esta forma o en esos lugares. El río Éufrates, que por supuesto daba mucha fertilidad a aquellas tierras fértiles de la Mesopotamia, ¿verdad? La cruzaba cerca de las murallas y cerca de la puerta principal donde se encontraba. Entraba el río, salía, de manera que en realidad tenían agua suficiente, tenían lugar para poder cultivar las tierras dentro de las murallas. No era fácil que Babilonia cayese. Para aquellos días era imposible, pero Dios ya había indicado en la profecía cómo caería Babilonia, lo vamos a ver enseguida. Podía resistir hasta 10 años, o sea, 10 años de sitio, y nada podían hacer con los babilonios. Por eso, y nos decimos hoy, ¿cómo habría de caer? Sin embargo, la historia dice algo. ¿Saben, amigos? Pero, allí pusimos en la pantalla, el pero cayó en una sola noche. Porque Dios, así son las cosas de Dios. Las cosas de Dios se cumplen siempre. Por más que el hombre se oponga a ellas, por más que nuestra mente ni siquiera comprenda, pero cuando Dios dice algo en su palabra, así será. Hoy los hombres actualmente tienen muchos planes para la historia humana, pero recordemos que lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir sí o sí. No interesa lo que los hombres puedan decir. Ahora bien, allí vemos a un general, nada menos que a Ciro, ¿verdad? Ciro en realidad fue un general muy grande, pero ¿por qué? Allí dice más de 140 años antes. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar esto. 140 años antes de los acontecimientos, el Señor ya había llamado a Ciro por su nombre, antes que él naciera inclusive. En realidad, en realidad podrían haber estudiado las cosas de Dios y los babilonios tenían realmente, no había argumentos para que no se convirtieran al Señor. Si el pueblo todo del pueblo de Dios hubiese cumplido su misión dentro de Babilonia, muchos hubieran alcanzado la gracia de Dios. Daniel predicó, los 3 hebreos también encontramos eso, aún estando en la corte, ¿verdad? Allí en Isaías 45, el versos 1 al 3 leemos: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Mucho tiempo antes que naciera Ciro, ¿verdad? Ya estaba allí mencionado en las Escrituras. Él sería el que habría de comandar las tropas de los medos y persas, y habrían de hacer caer a Babilonia en una noche, como recién mencionábamos, ¿verdad? Así nos cuentan las Sagradas Escrituras. Qué notable es realmente cuando pensamos en esto. Leamos el versículo 2 ahora. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Bueno, allí estaba, el Señor había prometido que el pueblo de Dios sería sacado de Babilonia. Y aquellos que realmente se prepararon, estuvieron listos, realmente fueron auxiliados por el cielo. El Señor cumplió sus promesas. Por supuesto que no todos
cumplieron ni quisieron salir tampoco de Babilonia. Es otra historia eso, ¿verdad? Pero aquí indicaba inclusive la forma en que caería Babilonia. Cerrojos de hierro haré pedazos, y es notable cómo realmente cuando llegó Ciro con sus tropas y allí las tropas de los persas sobre todo, y rodearon, y entonces los soldados desviaron el cauce del río Éufrates, el río Éufrates se secó y ellos pudieron entrar. Las puertas de Babilonia fueron hechas pedazos. En una sola noche fue invadida y murieron todos. Allí Belsasar se encontraba, vamos a ver enseguidita. Pero el impacto, allí en la pantalla había colocado, impacto en la mente de Ciro, ¿saben? Es posible que un día nos encontremos con Ciro en la eternidad. Cuando Ciro, y en realidad el profeta le indicó y le mostró, cómo Dios ya había dicho las cosas mucho tiempo antes de su nacimiento, le había llamado por nombre. El impacto fue tan grande que él realmente dijo, hay un Dios en los cielos. Hay un Dios que dirige las cosas en este mundo. Aquel tremendo y terrible general, ¿verdad? Meditado y quedó meditando en esto. Ahora bien, ¿cómo cayó o el cumplimiento profético? ¿Cómo cayó Babilonia en una sola noche? Leamos lo que dice la palabra de Dios en Daniel 5:1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar no le importaban nada las cosas de Dios, a pesar de que Nabucodonosor se había convertido totalmente. Encontramos en la palabra de Dios, ¿verdad? Encontramos el capítulo 4, allí está claro, es el capítulo donde realmente, ¿quién escribió? Nabucodonosor. Pero pronto se olvidó, este descendiente directo, y comenzó a hacer orgías en esa fiesta, como dice la Escritura allí, ¿verdad? Continuemos leyendo a continuación allí el versículo 24 y 25. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Bueno, entonces de su presencia, de la presencia de quien, allí estaba Daniel, ya muy ancianito, porque fue llamado, porque se acordaron, ¿quién? Dice allí la madre, ¿verdad? O sea, la mujer más anciana que se encontraba en el palacio. Recordó realmente lo que Dios había hecho con Nabucodonosor y cómo Daniel, teniendo unos 17 años, había sido usado por Dios. Allí estaba el profeta, fue traído. Y entonces ahora él le lee la escritura de esa mano invisible que había escrito en el palacio mientras estaban en la terrible orgía, sin importarles nada acerca de Dios. Ya las tropas de los medos y persas estaban entrando. Y la escritura decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Dice allí la palabra de Dios. Qué terrible, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuál era el significado? Leamos a continuación. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. De manera que está muy claro. Yo imagino la mente de los que estaban allí. Estaba el rey, estaban los príncipes, los más grandes que había en ese tiempo en el mundo. Se encontraban en desafío inclusive al Dios del cielo, temblaban de horror. Y cuando Daniel termina de interpretar aquella escritura que había sido escrito con el dedo de Dios, ¿verdad? Dice allí clarito, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, Mene, contó Dios tu reino y le puso fin. Amigos míos, así también va a pasar con este mundo. Así también va a acontecer con esta tierra. Aunque los hombres tengan planes diferentes, los planes de los hombres siempre fueron en oposición a los planes de Dios. Está clarito lo que dice, esa noche cayó. Esa noche fue incendiada Babilonia y se pudo ver desde muy lejos el incendio de Babilonia, porque las cosas de Dios se cumplen. Allí el profeta Jeremías, en el capítulo 51 y el verso 58, dice lo siguiente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el muro ancho de Babilonia será derribado enteramente, y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego.
Ya el profeta decía con claridad, el profeta Jeremías, muchos siglos antes, cómo caería Babilonia, ¿verdad? Y en vano me llama la atención esta frase, en vano se trabajaron los hombres para el fuego, ¿verdad? Y se refiere a aquellos que no quisieron seguir las cosas de Dios ni quisieron hacer la voluntad de Dios. Así va a terminar este mundo también pronto, de manera que no interesa nuestra opinión. Lo que tenemos que seguir es la palabra profética, la firme palabra profética, estudiar las cosas de Dios, recordarlas siempre. ¿Qué mensaje debía ser dado por el pueblo de Dios en ese tiempo? Es lo que nos preguntamos. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 51:45. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. O sea, ellos tendrían que haber anunciado con claridad acerca del Dios creador de los cielos y de la tierra, del Dios omnipotente. Deberían haber dado a conocer el gran mensaje de la salvación del hombre, invitarlos. Y cuando llegase la hora de la profecía, que ellos estuviesen listos para abandonar toda la mayor cantidad posible de gente, salir de Babilonia, ¿verdad? Salir de en medio de ella, pueblo mío, dice allí, ¿verdad? Dice el profeta, pero desgraciadamente muy pocos fueron los que estuvieron dispuestos a decir eso en ese tiempo. Pedido de nuestro Dios eterno. Es notable lo que aparece aquí en Isaías 21, el verso 6, leamos. Porque el Señor me dijo así, ve, pon centinela que haga saber lo que ve. Saben, amigos, tiene relación con lo anterior. Y ya vamos a ver enseguida los textos que siguen. Porque Isaías narra la historia de otra ciudad que apareció allí, estaba muy cerca, y que también se rebeló contra el cielo y contra Dios. Y allí dice, ve, pon centinela. En realidad lo que hacía falta eran las centinelas en las murallas de aquella tremenda Babilonia. Centinelas que dijesen lo que realmente acontecía, así como hoy. Dios necesita predicadores o hombres de Dios que con claridad se atrevan a tomar las Escrituras, se atrevan a leer las Escrituras y se atrevan a denunciar el pecado que nos rodea, para que realmente la gente se convierta, entienda y deje el pecado. Oh, amigos míos, en este sábado Dios quiere que meditemos en forma profunda en los designios del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el tiempo se acaba, porque muy pronto Cristo vuelve y volverá con gran poder y gloria. Leamos el texto que a continuación dice allí lo que ve el centinela. Y ahora volvemos a ver cómo la destrucción de Babilonia se vio, o sea, el profeta tuvo tiempo de verla mucho tiempo antes. La vio en visión, ¿verdad? Y el mismo profeta se pone allí como el centinela y observa el cuadro. Leamos, Isaías 21:2. Visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevarica y el destructor destruye. Sube, oh Elam, sitia, oh Media, todo su gemido hice cesar. Había llegado la hora y no había nada que hacerle. El tremendo y gigantesco imperio de Babilonia habría de ser aniquilado. El destructor destruía, pero ya llegaba a su fin. No había nada que hacerle. Y así fue. Así se cumplió conforme decía la profecía. Pero allí dice, visión dura me ha sido mostrada. Claro, porque lo que vio realmente Isaías fue terrible. Él vio cómo caería Babilonia antes que aconteciesen los hechos, mucho tiempo antes. Vio lo que habría de acontecer. Vamos a leer a continuación estas cosas. Allí en Isaías 21, del 3 al 5, nos habla del centinela y es interesante. Leamos a continuación esto. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben. Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Saben, aquí está narrando realmente lo que pasaría. El profeta observa el cuadro, ponen la mesa, extienden tapices, habían colocado realmente los tapices más bellos que tenían en aquel entonces. Y allí se embriagaron. La Biblia nos cuenta acerca de esa caída en forma atroz y terrible. Y saben, es notable, todavía dice ungid el escudo, y de nada servía. De nada serviría, porque ya Dios había indicado que Babilonia tenía que dejar de ser. Y entonces, tal cual lo indicaba la profecía, terminó, ¿verdad? El versículo 3 dice lo siguiente.
Por tanto, mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto. Me agobié oyendo y al ver me he espantado. Así son los hombres de Dios. Isaías, el gran profeta, observaba la escena. Horrenda, ¿verdad? Y por supuesto escribió conforme a lo que Dios le indicaba. Por eso es que hoy tenemos que entender y creer, porque es símbolo también de la caída del mundo moderno, de nuestro mundo actual. Pero aquí vemos que dice, lo compara al dolor de parto. Isaías estremecía al ver el semejante cuadro. Y mientras estremecía, él escribía con claridad, como nosotros hoy tenemos que hablar, predicar, escribir, porque ha llegado la hora en la cual hay que hablar, amigos míos, no se puede callar más. Este mundo se acerca a su inminente destrucción. Y en la respuesta del remanente no siempre es lo que le agrada al hombre. Eso tenemos que saberlo. O sea, que generalmente el pueblo de Dios tuvo miedo de decir lo que había que decir en el momento profético. ¿Por qué? Porque iba contra lo que opinaba el mundo. Así también puede pasarnos hoy a nosotros. Mis hermanos en Cristo Jesús, esto es serio. Y tenemos que meditar profundamente, mientras también nos trae esperanza, nos trae gozo, consuelo, porque sabemos que aunque todo el mundo se oponga, las verdades eternas alumbran y pronto llegaremos a la patria celestial. Pero lo haremos como Israel, como Dios quería con Israel, o vagaremos en el desierto. Acuérdense de esto. Porque hay ciertas condiciones que Dios puso también para su segunda venida. Y vamos a leer el versículo 11 ahora del capítulo 21 de Isaías. Profecía sobre Duma, me dan voces de Seir. Guarda, ¿qué de la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Esa ciudad que estaba ubicada por allí cerca también tenía murallas. Y entonces se ve el cuadro de la ciudad sitiada completamente. En la oscuridad, los guerreros, mejor dicho, estaban desesperados. Sabían que realmente era mucho peligro y que realmente en la oscuridad ellos podían ser alcanzados y muertos fácilmente, tomados. Entonces le preguntan al centinela, guardián, centinela, dinos, ¿qué de la noche? ¿Cuánto falta todavía para que salga el sol? ¿Cuánto falta para que termine esa noche? Porque realmente ellos podían defenderse del enemigo de esa forma. Pero saben, amigos míos, en esa ocasión el centinela responde como hoy debe responder realmente el centinela de Dios. Centinela, despierta, porque puede ser que haya muchos centinelas que están dormidos y no están diciendo lo que Dios indica que digamos para esta hora. Saben, hermanos, no es asunto de hablar de cualquier parte de las Escrituras. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero saben, tenemos que anunciar en forma particular los textos que el Señor dejó para esta hora final del conflicto entre el bien y el mal. Continuemos leyendo lo que dice el verso 12. El guarda respondió, la mañana viene y después la noche. Preguntad si queréis, preguntad, volved, venid. Aquel guardián fiel que representa al siervo de Dios fiel del pueblo de Dios. ¿Somos realmente nosotros? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? El guardián, dice allí, o el guarda respondió, la mañana viene. O sea, ahí podría haber terminado él, porque eso es lo que anhelaba el pueblo, ¿verdad? Saber, o los soldados. La mañana viene, entonces podrían alegrarse, pero agrega enseguidita, ¿y después qué? La noche. En otras palabras, ese amanecer para ellos no era un amanecer de libertad, sino de muerte. Así también como muchos en este momento en el mundo están hablando de paz y seguridad y de que van a establecer cosas mejores y demás, amigos míos, las profecías dicen otra cosa diferente. ¿Qué haremos? ¿A quién le creeremos? Centinela despierta, anuncia con claridad lo que significa realmente las cosas eternas y lo que tiene que ver con nuestra salvación. Ahora, la condición del remanente en esa y en esta dramática hora. Leamos allí en el Isaías 21:10. Oh pueblo mío, trillado y aventado, os he dicho lo que oí de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. El profeta allí queda y se emociona. Oh pueblo mío, trillado y aventado.
¿Cómo estamos como pueblo de Dios? ¿Estamos realmente extraviados? Estamos allí o representados con una trilla terrible, ¿verdad? Un zarandeo terrible en el seno del pueblo de Dios. ¿Cómo nos encontramos? Amigo que me escuchas, hermano en Cristo Jesús, en este sábado, estamos meditando en las cosas eternas que tienen que ver con la salvación eterna. ¿Qué estamos haciendo? Centinela de Sión, ministros de Dios. ¿Estamos realmente predicando el mensaje de Dios para esta hora? Y estamos aclarando a los gobernantes de la tierra, inclusive, que no saben cuántos miles de gobernantes de este mundo y hombres de responsabilidad esperan al pueblo de Dios para que les digan de veras lo que es el pecado y lo que no es el pecado. Eso es lo que necesita esta tierra. Hombres de Dios, hombres que de veras proclamen el mensaje de Dios. En esta hora crucial del conflicto, ahora leamos a continuación, la mayoría no salió de Babilonia. Estaban cómodos, demasiado cómodos. La mayoría, es una historia muy larga, no vamos a mencionar hoy. Salieron con algunos con dolor porque casi eran empujados por Dios. Pero les costaba salir. Pero hubo grandes líderes de Dios, por supuesto, también. Otros simplemente experimentaron lo que dice Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué texto más dramático, ¿verdad? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos, hermanos. Conociendo una verdad tan grande como la que poseemos, y hablo a todos, por supuesto, porque todos conocemos ya la verdad de Dios. Y si no, miremos en los temas anteriores, investiguemos. Y si hay alguna consulta, hagamos. Yo felicito a las personas que están no solamente decidiendo por Jesús. Yo alabo al Señor por estas cosas. Pero saben, no rechacen la verdad que tiene que ver con una eternidad. La verdad de Dios es una, no son dos. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué terrible será en el día del juicio final ver a Cristo viniendo en la nube de los cielos y repetir estas palabras, ¿verdad? Ahora bien, habla la Biblia y allí en el Apocalipsis habla de la nueva Babilonia, de la moderna Babilonia espiritual, el cuerno pequeño, ¿verdad? Descrito por Daniel, que llegaría a la hora final del conflicto, cuando ebria de las cosas que cambió de la palabra de Dios. Habrían de cambiar las cosas eternas del Señor. Y entonces miren lo que dice Apocalipsis allí en una forma impresionante, el capítulo 18, el verso 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré el llanto. En la rebelión, así igual que en la Torre de Babel, así igual que en Babilonia. La moderna Babilonia, ¿verdad? Y miremos a Roma. La Roma, por supuesto, que dice ser cristiana. Yo digo dice porque no practica las cosas que están en la palabra de Dios. Es un conjunto de religión y política simultáneamente. Dice, no seré removida. De ninguna manera. Y acá el Señor dice, cuanto a Él ya se ha glorificado y ha vivido en deleites. Habla del deleite que es contra la voluntad de Dios, contra la voluntad del Eterno. Entonces, ¿qué dice? Yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré el llanto. En otras palabras, ese poder gigantesco que crecerá en gran manera dentro de muy breves días en este mundo, dirá lo que acabamos de leer. Pero el centinela, ¿qué debe decir? ¿Nos atreveremos a anunciar esta verdad? ¿Hablaremos con nitidez acerca de esa verdad eterna en la hora del fin de este conflicto entre el bien y el mal? ¿Qué haremos, hijos de Dios, pueblo de Dios? ¿Qué haremos en esta vida? Leamos allí el verso 21 a continuación. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El ángel le dice allí a San Juan, que lo ve en visión, ¿verdad? Mientras observa la visión. Pueden decir los hombres lo que quieran.
Y mis hermanos en Cristo, no es el tema de hoy, pero muy pronto esto ya se está cumpliendo ante nuestros ojos. Estas palabras son reales hoy deben ser anunciadas con claridad. Cuidado, porque hay muchos que dicen, no ha llegado el tiempo aún. Y leen algunos pasajes de las Escrituras que nada tienen que ver, o de la pluma inspirada. Amigos míos, el ángel dice así, y arrojó una piedra, ¿verdad? Con ese ímpetu habrá de caer la Babilonia moderna. Y también, ¿verdad? Ahora bien, ¿saben? Serán tiempos, y esa es nuestra esperanza gloriosa. Debe ser la tuya y la mía. ¿Qué esperanza? La esperanza de la lluvia tardía. En Apocalipsis capítulo 18, el versículo 4, habla palabras elocuentes de lo que dirá que dirá del pueblo de Dios a la hora final. Ahora, mientras estamos viviendo nosotros, ¿qué diría el pueblo de Dios? Y oí otra voz del cielo que decía, salid de él ya, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. O sea, esas mismas palabras que el pueblo de Dios antiguo debería haber anunciado cuando se estaban cumpliendo las profecías. Porque si decimos las cosas después que todo ya pasó, no tiene significado alguno, es solo para condenación. Pero el Señor dice, centinela, tú debes decir lo que realmente estás viendo, cómo se aproxima la muerte. Porque mis apreciados hermanos, pronto esta humanidad se dividirá en dos. Los que morirán para siempre y los que vivirán por una eternidad. Los que conocerán el cielo y el trono de Dios y los que tendremos un nuevo hogar en este mundo cuando el Señor lo haga de nuevo. ¿Qué estamos haciendo realmente? Ahora bien, el mensaje del pueblo de Dios al fin del tiempo. Y vemos al ángel, ¿verdad? Y el mensaje del tercer ángel. Vamos a ver, es una profecía condicional. ¿Por qué? Porque, ¿saben? Ya vamos a entender por qué más de cerca. Aún la pluma inspirada recalca esto. Porque estas verdades tendrían que haber sido dichas ya. El mundo está preparado, es lo que puede salvar al hombre hoy, que vive en el pecado. ¿Cuántos dicen, oh, qué horror es esta Babilonia? ¿Qué horror es lo que están votando en los congresos de todo el mundo? ¿Qué horror es realmente, es así como los días antes del diluvio, ¿verdad? O como Sodoma y Gomorra, las leyes que se votan y los hombres practican. Pero hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Estamos proclamando el mensaje de Dios. ¿Qué dice el mensaje del tercer ángel? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Está claro, rotundamente claro. El Señor quiere que digamos quién es la bestia, quién es también el falso profeta, o la bestia y su imagen, dice allí, ¿verdad? Que es otro de los nombres que se le dan a esos poderes políticos y religiosos que van a terminar y que ya están en existencia y que por supuesto tenemos que decir con claridad. ¿Por qué? Porque el mundo no entiende, no sabe, no conoce la palabra de Dios. Dios espera que nosotros con rostros que impacten realmente, porque es un mensaje de vida eterna o de muerte eterna. ¿Qué haremos con las cosas que son de la eternidad y son de Dios? Dice la pluma inspirada lo siguiente, allí ya en 1909, leamos. Si todo centinela de los muros de Sión hubiera dado a la trompeta un sonido certero, el mundo habría oído este mensaje de amonestación. Pero la obra está trazada en años. Mientras los hombres dormíamos, Satanás nos ha sacado ventaja. El tremendo conflicto. El autor del pecado se juega la última carta. ¿Qué haremos como pueblo de Dios? ¿Qué haremos como hijos de Dios? Y en este santo sábado es el momento de meditar, hermanos. Meditar como nunca antes. Si todo centinela de las murallas de Sión hubiese dicho lo que tiene que decir, ya se hubiesen terminado muchas cosas de dolor y tristeza, de amargura y llanto, pero estamos vagando en este mundo.
Allí depende de nuestro interés. Por eso San Pablo dice que el Señor va a venir para aquellos que aman su venida. Y amar la venida de Cristo es trabajar para que la venida de Cristo, que es inminente, llegue pronto a conocerse de que Jesús viene por segunda vez y viene muy pronto. Todavía el Señor nos espera. Y vemos el mundo con los 4 ángeles descritos en Apocalipsis 7. Sostiene los vientos el Todopoderoso. Dice Apocalipsis 7:3 lo siguiente: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Algunos se preguntan, y la tierra será destruida, pero porque, ahora estamos en la pandemia, puede terminarse por esta peste, pero no, hermanos, así no va a terminar. Ni tampoco vendrá una vacuna para matar a los seres humanos que los va a liquidar a todos. No, así el mundo no va a terminar de esa manera. Porque Dios sostiene los vientos simplemente. Por eso debemos entender el mensaje de Dios. Y sostiene los vientos para que nosotros, que somos impenitentes muchas veces, por eso creemos cualquier tontería, perdónenme la palabra, en lugar de aceptar lo que el escrito está de Dios, en lugar de mover nuestros pies y de entregar lo que somos y lo que tenemos para llevar el mensaje de Dios y terminar con la obra del Señor. Ahora, allí debe ser hecha una obra. Es una obra que ocurre en la mente de los seres humanos. Por eso habla de un sello en la frente, ¿verdad? Es un cambio de naturaleza que el Espíritu Santo debe realizar en nuestras mentes. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos colocados en nuestra vida, para no tergiversar ya más las cosas de Dios. Sí, hermanos, pero solamente nosotros. El mundo no sabe. Continuemos leyendo esta cita. Si el pueblo de Dios, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo. Si hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado con el poder del Espíritu Santo al mundo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué dice la muy inspirada? Habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se había terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Estas citas y estos textos que hemos leído deberían llenarnos ¿de qué? Por un lado de gozo, hermanos, porque la patria celestial está a las puertas. Ya no más muerte ni dolor. Pero recordemos que será terrible haber conocido la verdad y no habernos decidido a llevar el mensaje y terminar con la obra de Dios en este mundo. Porque allí está claro, ¿verdad? Si tan solo, y el mensaje del tercer ángel denuncia los pecados de esta hora. Ya hace 2000 años atrás que fueron dichos, y en esta hora está el cumplimiento total, ¿verdad? Por lo tanto, leamos en la palabra de Dios. Solo una pandemia cambió el mundo. Allí arriba tenemos en la pantalla, ¿verdad? Solo una pandemia cambió el mundo, y fue así. Pensar que la economía está dada vuelta en este mundo actual. Y actualmente se habla de las condiciones y las criptomonedas. O sea, la moneda virtual, que es la que realmente creen muchos de los economistas que realmente habrá de crearse en esta tierra y de este mundo para que, o sea, existen ya. Pensar que hay criptomonedas que hace poquito valían $11,000 cada uno y ahora valen $32,000. Por algo será. Se acerca un tiempo muy particular. Se acerca un tiempo que tiene que ver con una corta hora. Pero si nosotros no nos entregamos ahora para hacer la obra del Señor, el Señor nos dejará a un lado, como pasó con Israel de antaño, ¿verdad? El nuevo orden mundial del cual se habla en toda página. Hace instantes atrás estaba leyendo lo que el líder más grande del cristianismo, que dice ser el cristianismo de la verdad, y por supuesto no es, como recién decía, habla realmente que ha llegado la hora de que se una toda la cristiandad en forma total. Ayer fue dicho eso. Y hoy ha llegado el sábado. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos entendiendo el lenguaje del cielo y el cumplimiento de las profecías de Dios.
nuevas leyes en este mundo. Porque este líder religioso decía, y bueno, después de todo, lo que no interesa tanto la teología. Me llamó poderosamente la atención en su tremendo discurso. No interesa tanto la teología, lo que interesa es que estemos todos unidos y estemos unidos para lograr la paz en este mundo. El Señor dice, cuando os digan paz y seguridad, ¿vendrá qué? Destrucción repentina. Eso es lo que va a ocurrir. Y con el pueblo de Dios, si sigue cuidando ciertas cosas, como el pueblo de Dios del pasado, cuidaban el templo más que la verdad del templo, mejor dicho, que tendría que haber salido del templo, pero ya no estaba más ni siquiera esa verdad. Habían llegado a su triste condición. Cristo mirando al pueblo de Dios en la hora final de la historia, Él dice de esta manera, estaba con sus discípulos, le habían preguntado acerca del fin, ¿cuándo va a pasar, Señor, estas cosas? Y Cristo les habla a ellos para que entendieran, porque el fin de Jerusalén también estaba por ocurrir en poco tiempo más, pero sobre todo se acuerda de Rubén, de mí y de ti. Se acuerda de nosotros. Leamos lo que dice allí el versículo 12 del capítulo 24 de San Mateo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No hay un día en el cual no prendamos nuestro televisor o nuestra radio y podamos escuchar o ver de los tremendos asaltos y desgracias de esta vida, de la muerte que ocurre en forma profesa a través, un marido se levanta y mata a su esposa, el hogar no existe más, está destruido, maldad por doquier de toda naturaleza, el hombre mata y aún justifica ciertas muertes que son reales, como ya sabemos, con la ley del aborto y cosas semejantes a estas. Terrible. ¿Qué haremos? ¿Vamos a esperar más? Jesús dice lo siguiente, el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando Jesús dice hasta que el que persevere hasta el fin, este será salvo, está hablando de los que realmente prediquen estas cosas en la hora final de la historia. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Qué haremos como hijos de Dios, como pueblo de Dios? Hemos conocido la verdad eterna. Hemos conocido acerca de la gloriosa mañana de la resurrección. Tal vez tenemos seres amados allí en la tumba, esperando el día glorioso cuando Cristo los llame a la vida eterna. Pero ¿qué haremos? ¿Estamos dispuestos a entregarnos como Cristo se entregó, mi apreciado hermano en Jesús? Ahora, el versículo 14 señala algo muy grande. Leamos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hay una condición que es una condición. Y será predicado el evangelio del reino en un lugar, en todo el mundo. Este evangelio, el mensaje de los 3 ángeles debe ser predicado y va a llegar finalmente a todo el mundo. Yo digo, ¿por qué? Y ustedes dirán, ¿y cómo? Sí, a mí también me pasó hace pocas horas atrás esto. Estaba viendo simplemente un noticiero de Europa y allí se pasó, simplemente estaban dando noticias y apareció una de las ciudades grandes de Japón y yo miraba con los ojos grandes una vez más. Pensar que en esa isla tan pequeña, ya en el 2018, había 146 millones de seres humanos. Y hay allí millones que ni siquiera saben que Cristo vino por primera vez. ¿Será que llegó el tiempo? Pueblo de Dios, despierta. Centinela, di la verdad. Habla con claridad. No des vuelta con las cosas del Señor. Ha llegado la hora donde la justificación por la fe, las verdades eternas, deben ser predicadas con todo el poder, pero deben ser dichas en el contexto profético para que la gente entienda y comprenda, porque es la hora en la cual nos toca vivir a nosotros. El poder de la lluvia tardía va a terminar la obra y yo alabo al Señor porque es una promesa de Dios. El Señor la va a cumplir contigo o sin ti, conmigo o sin mí. El Señor va a cumplir esta promesa. Y todos aquellos que ahora nos hayamos entregado vamos a participar de ello. Pero de lo contrario pereceremos.
Ya no. ¿Cuántos habrá que querrán actuar durante ese periodo cuando veamos la lluvia tardía? Así como cayó en el Pentecostés la lluvia temprana, va a caer la lluvia tardía. Y querrán despertar, querrán anunciar la verdad de Dios, pero ya no podrán más. No podrán, porque sin el poder del Espíritu Santo no vamos a terminar nosotros la obra, de ninguna manera. Debemos implorar al Todopoderoso, arrodillarnos y pedir acerca de nuestra mayor necesidad. Porque puede ser que nos perdamos conociendo toda la verdad de Dios. ¿Por qué no se cumplen las promesas de Dios de que Dios falla? No, es el hombre el que falla. Meditemos profundamente en esto. Allí en la Review and Herald, julio 14, 1904, dice lo siguiente: Nuestro pueblo no debe esperar más llamamientos, sino que ha de emprender la obra y convertir en posibilidades aquello que parezca ser imposible. Que cada uno se pregunte, ¿no me ha confiado el Señor recursos para el adelantamiento de su causa? Allí la sierva de Dios está hablando sobre un área en particular. Pero el Señor no nos ha confiado talentos, no nos ha confiado aún lo que tenemos para que podamos llevar adelante la obra de Dios. Hermanos míos, no se puede pasar el Mar Rojo sin pisar las aguas. No se puede entrar en la tierra prometida sin entrar primero por el Jordán. Tenemos que primero manifestar nuestra fe y nuestra entrega al Rey del Universo. De lo contrario, no podremos ver al Señor. ¿Entiendes esta verdad en esta hora? Estamos comprendiendo de veras. Amamos a Jesús. Jesús dice: en los últimos días habrá poco amor. Habla del amor puro que emana de un corazón arrepentido y entregado en las manos del Todopoderoso. Pero sabes, mi apreciado hermano, me llama la atención. Dice, me llama la primera parte, dice: nuestro pueblo no debe esperar más llamamientos, sino que ha de emprender la obra y convertir en posibilidades aquello que parezca ser, como dice, imposible. Y luego dice que el Señor ya nos ha confiado todos los recursos para terminar la obra. Entonces, si no la terminamos es porque Dios no quiere o porque nosotros no queremos. Profecía condicional. ¿Qué estamos haciendo en el lenguaje de Dios? Saben, en esta hora se define nuestro destino eterno. Vemos en la pantalla esto. El hecho de vivir con Jesús para siempre y de estar con Él, ¿verdad? ¿Qué será vernos en torno al río que emana del trono de Dios? Ese río maravilloso, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Dónde estamos hoy? ¿Estamos pensando de veras lo que es transitar por el camino angosto y es caminar por el camino del centinela que dice la verdad con claridad y el camino ancho que se acomoda a las circunstancias? La verdad no se puede acomodar a las circunstancias. El mundo perece si el centinela no dice lo que debe decir. Ahora, por lo tanto, el Señor nos llama poderosamente para que pronto lleguemos al hogar. ¿Cómo nos encontramos? Satanás lucha por un lado, pero los ángeles de Dios luchan también poderosamente para que heredemos la salvación. ¿Pero qué amamos? ¿Amamos más la riqueza de esta tierra, las cosas de esta vida? ¿Qué amamos más? ¿El reino de los cielos o este mundo? Las cosas que tenemos en esta vida. Por eso Jesús nos habla hoy tiernamente. Saben, hermanos, deberíamos meditar en lo que estamos viendo en la pantalla. Estaremos con Cristo en las llamas del fuego eterno. ¿Dónde estaremos? ¿Dónde nos encontraremos? Nuestro destino eterno, ¿cuál será? Yo quiero estar con mi amado Salvador, ver los santos ángeles, contemplar el trono de Dios, ver las maravillas que Dios ha dado porque para eso nos creó, para que vivamos, no para que muramos. Pero Él no puede decidir por nosotros. Todo lo ha provisto el cielo. Entregó mucho más que el universo entero, Dios, cuando Cristo moría en la cruz del Calvario. Lo entregaremos todos nosotros también para que la obra termine. ¿Qué haremos? ¿Dónde estaremos? ¿En este lugar, mi hermano, o en este otro lugar? ¿Dónde nos encontraremos? Es la pregunta que quiero hacerte. Pronto el Rey viene.
No importa el pecado, cuán terrible sea en nuestra vida, Dios nos llama. Puede ser que recién estás conociendo la verdad. Sonríe al Todopoderoso. Agradece al Rey del Universo. Decídete por Él de todo corazón. Enrólate en las filas del Israel de Dios en la hora postrera para anunciar con sonido certero la inminente destrucción, pero también la vida eterna que el mundo necesita entender, convertirse y dejar el pecado para siempre. ¿Nos veremos junto al río? Meditemos. Nos veremos junto al río, cuyas aguas cristalinas fluyen puras argentinas desde el trono de nuestro Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. En las márgenes del río, los serafines van, donde hay bellos querubines, da la dicha eterna de Dios. Oh, si nos congregaremos en la ribera hermosa del río, cuyas aguas vivas dimanan del trono de nuestro Dios. ¿Dónde nos encontraremos de veras? Estaremos en las márgenes del río. Es que en ese día podremos darnos un abrazo, mi apreciado hermano en Cristo Jesús. Tan grande es el amor de Dios, insondable. Cuando pensamos en todo el plan de salvación, todo lo que Dios ha hecho para que podamos vivir para siempre. Recordemos que el Señor tiene un propósito para nosotros ahora, en la hora del fin, en este mundo. Y con ese propósito claro en nuestras mentes, vayamos a un mundo perdido, pero eso no se puede obtener a menos que nos entreguemos a la obra del Espíritu Santo de Dios para decir la verdad de Dios en un mundo convulsionado y un mundo dramático. Al final del conflicto, sí, ¿sabes? Pelea la gran batalla tomada de Jesús. Ese es nuestro himno lema. A mí me gusta escucharlo cuando llega cada sábado. Pero hoy, tómate de la mano de Cristo y di: Señor, aquí estoy. Que tu Espíritu descienda sobre mi vida para que de veras la batalla sea tu victoria, porque tú viniste al mundo para vencer. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria.
el Rey, venciendo viene el Rey. Y con este pensamiento en nuestra mente, oremos al Todopoderoso para que nos dé ese gozo a todos nosotros. Padre amado, gracias por el tema de hoy. Ayúdanos a andar en tus huellas, Señor. Que podamos ser ese centinela despierto. Que digamos al mundo las verdades de esta hora. Que nos olvidemos de las muchas cosas que tenemos, Señor. Oh, Señor, no sea que seamos la Odisea y como el laodicense nos creamos ricos, cuando en realidad lo que el mundo necesita, la única riqueza, es el mensaje crucial para esta hora del fin. Bendice a todos mis hermanos en todas partes de esta tierra. Te lo suplico en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Sabes, amigo, en realidad habrá un cronograma especial en esta semana. En realidad tendremos la temática Nuevo Orden Mundial y el fin de la historia. Es una temática que va a ser anunciada diferente, o sea, va a ser simplemente llevada a través de los volantes electrónicos que van a recibir. Vamos a ir recibiendo varios para que vayamos poniéndonos todos al día y podamos compartir eso con todos nuestros semejantes. Tal vez hoy el Señor está colocando en tu mente, así cumples el plan de Dios y la obra de Dios de la cual hablábamos recién. Compartiendo estos contactos para que muchos más puedan conocer antes que sea demasiado tarde lo que es el nuevo orden mundial y el fin de la historia. Ahora bien, no nos olvidemos de compartir con todos nuestros contactos que tenemos y los que podemos buscar por la gracia de Dios. Dios te guarde y te bendiga en todo instante.